No, en Colombia ha habido... Lo que no me gusta es que se utilice la palabra, el término proceso de paz. Porque un proceso de paz es un proceso en el cual el agresor se rinde, pide perdón y asume las consecuencias. Esto es una negociación entre una organización terrorista y el Estado, que no viene en ningún caso, yo por lo menos no lo he visto, de una rendición y de una contrición en cuanto al impacto social devastador que ha generado esa agresión armada. Entonces, la utilización de palabras como conflicto armado, ¿cómo que conflicto armado? Hay unos que matan y hay unos que mueren. Eso no es un conflicto, ¿no? Al hablar de paz, no es aceptable cuando no hay una guerra. Cuando lo que hay es una agresión por parte de unas organizaciones terroristas a la sociedad civil. Y por lo tanto, tenemos que utilizar otros términos. A mí me parece que los españoles hemos vivido la lacra del terrorismo igual. Y no podemos y no se puede aceptar paz sin rendición. Desde luego, lo que hace es ponerse escollos a su propio crecimiento. ¿Cómo le explica nadie a un ciudadano que ha sufrido la lacra del terrorismo, que ha tenido secuestros de familiares, asesinatos, cómo le explica que va a tener que sufrir más en su bolsillo, en su trabajo, en su capacidad de ahorrar para compensar a los que han perpetrado ese crimen? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo se puede explicar que tiene que haber un aumento de impuestos a todos los ciudadanos y a las empresas para financiar el apaciguamiento, porque no es la rendición, de los agresores? Es que no tiene ninguna lógica. ¿Se imagina a alguien que una persona que es agredida por la calle tenga que pagarle al ladrón para que no le vuelva a atracar? Nadie lo puede entender. Entonces, me parece, pero sobre todo me parece que da una señal peligrosísima, da una señal que hay un beneficio económico de atacar a las instituciones y atacar al Estado y atacar a la convivencia democrática, porque conviertes al Estado en un rehén. Entonces, no me parece lógico y no me parece que un ciudadano que ha sufrido, que además es los propios ciudadanos que han mantenido al país y levantado al país cuando existía esa agresión a la convivencia, son los que tienen que pagar por que se acabe. No deja de ser algo parecido a un rescate. Y eso no es aceptable, ¿no? En mi opinión. Hombre, primero hay que valorar el pasado. Colombia ha sido un país que lo ha conseguido, que lo consiguió, que consiguió que un Estado que estaba al borde de ser considerado fallido, por no decir que lo era, fuera un país que multiplicó su renta per cápita, que lo hizo además sin acudir a inflación monetaria, sin acudir a soluciones mágicas, y que lo hizo atrayendo inversión y mejorando su posición. ¿Y cómo? Desde el respeto a la ley y desde desde la fortaleza del Estado con respecto a los agresores del Estado. Yo creo que debe valorar el riesgo también de cambiar el rumbo hacia las políticas incorrectas. El socialismo fracasa porque va contra la lógica económica y va contra la naturaleza humana. El socialismo fracasa porque parte de unas premisas que son incorrectas e imposibles, y por lo tanto tiene que utilizar la violencia para imponerlas, para imponer su modelo. El capitalismo es un modelo que se adapta
al entorno y que se adapta a las cosas y aprende de sus errores y busca las formas de generar mayor progreso aprendiendo de sus errores y adaptándose. El socialismo, al ser dogmático y al negar la naturaleza del ser humano y negar las leyes básicas de la economía, de la productividad, del crecimiento económico, de la creación de riqueza, al negarlo, está condenado al fracaso. Es como si yo intento llegar a la cafetería traspasando este muro y este escenario, pues fracasaré. Fracasaré simplemente porque estoy negando la realidad. Y el problema del socialismo es que niega la realidad de la naturaleza humana y de las reglas básicas de la economía. La anécdota del profesor que les muestra a los alumnos lo que es el socialismo, dando un aprobado a todos los que no se esfuerzan y por lo tanto los que sí se esfuerzan van esforzándose menos y al final todos terminan aprendiendo menos y suspendiendo, es una anécdota bien conocida, pero yo creo que sobre todo lo que nos muestra es que el igualitarismo en sí mismo es destructor, porque al buscar la igualdad a toda costa, no como una consecuencia del progreso económico, sino como un objetivo en sí mismo, que no quiere que haya más progreso, sino que lo que busca es que los ricos sean menos ricos y por lo tanto no le importa que los pobres sean más pobres. Es decir, el igualitarismo no está buscando el progreso, lo que está buscando simplemente es la inexistencia de la meritocracia. Y yo creo que desde ese punto de vista, esa anécdota lo que muestra a los alumnos muy rápidamente es que algo que parece muy atractivo en principio, que es que con poco esfuerzo te van a aprobar, termina siendo un fracaso para todos, ¿no? Eso no es una política equivocada que no se lleve a cabo aposta, ¿no? Queriendo. Es que busca efectivamente eso, crear clientes. El socialismo lo que busca es crear clientes rehenes que dependen exclusivamente de la asistencia del Estado para existir y por lo tanto esos clientes, esos rehenes van a tener que depender de ti. Tú puedes hacer dos cosas. Tú puedes facilitar a esas personas que dejen de necesitar la dependencia del Estado, pero entonces se convierten en seres libres y esos seres libres pueden no necesitarte a ti. Y es muy peligroso cuando, igual que nos pasa a los padres con los hijos, bueno, pues es un gusto cuando nos damos cuenta de que no nos necesitan. Pero hay algunos padres que lo que quieren es imbuir el miedo para que el hijo siempre perciba que va a necesitar del padre, ¿no? Y es una actitud paternalista pero destructiva. Y esa es la esencia del socialismo. El socialismo es paternalista destructivo, porque lo que busca no es el mayor beneficio, sino la mayor dependencia. Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Colombia ha sido un país que ha llevado a cabo una revolución en cuanto a su mejora con respecto a sus propios estándares, pero también a los estándares del resto de los países pares, y que en los últimos años ha visto una erosión de esa libertad y erosión de la capacidad de las capas medianas de progresar, porque toda la carga impositiva y todo el impacto ha venido sobre las pequeñas y medianas empresas, ha venido sobre las clases medianas y sobre los trabajadores. Fíjate qué curioso que el socialismo siempre empieza diciendo que lo que va a ser aumentarle los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Es el mantra de toda la vida, siempre. Claro, matemáticamente eso es
no suma, porque no puedes entrar en recaudar esos millones y millones y millones adicionales que vas a gastar de un porcentaje tan pequeño de la población. Por lo tanto, lo que hace es bajar constantemente el listón de lo que es clases altas, y lo baja a los niveles a lo que ha ocurrido en Colombia, en el que un trabajador medio resulta que tiene una presión fiscal muy superior a la media de los países, pero es el mismo problema, ¿no? Entonces, claramente, no solamente no estás consiguiendo una mejora económica, sino que además estás poniendo escollos a las clases más desfavorecidas para mejorar en la escalera, ¿no? Nórdicos son países en donde la educación pública es con cheque escolar, y por lo tanto se incentiva la educación privada y la libertad educativa. No se institucionaliza desde el Estado. Los países nórdicos son países donde los funcionarios no son de por vida y por lo tanto se pueden despedir, etcétera. Los países nórdicos son países en donde se ha privatizado las partes de la estructura estatal que era ineficiente: correos, telecomunicaciones, energía, etcétera. Los países nórdicos son países en donde se respeta al máximo la propiedad privada, la seguridad jurídica y la ley. Y los países nórdicos se parecen al socialismo como un huevo a una castaña. Los países nórdicos son países donde hay estados fuertes porque hay libertad económica y porque hay respeto a la propiedad privada y respeto a la iniciativa individual. Y se han creado desde ahí. Y yo, a cualquiera que hable de los estados nórdicos como ejemplo de socialismo, le recomendaría un libro que se llama Scandinavian Unexceptionalism, de la IEA, en la que muestra la falacia de la idea de que los países nórdicos han implementado políticas socialistas. De hecho, lo que han hecho ha sido bajar impuestos, al darse cuenta de los errores del estatismo, han reducido el gasto público, han hecho privatizaciones y han aumentado su nivel de libertad económica. Y a cualquiera que diga en países latinoamericanos o europeos que su modelo es el nórdico, le diría: ni soñando. Bueno, nuestra familia no es en realidad una familia muy distinta a tantas familias españolas que vivieron la guerra civil, en la que había un conflicto entre ideologías tan relevante. Lo que es verdad es que en mi familia siempre se ha incentivado el pensar por nosotros mismos. Ni mi padre ni mi abuelo nos intentaban vender dogmas ni que nosotros tuviésemos que creer en las cosas como una fe religiosa, sino pensar por nosotros mismos. Y la defensa del individuo y de pensar por tu cuenta y valorar la información que recibes desde el amor, además, y desde la comprensión, pues es lo que hace que tengamos una familia en la que, con todo ese respeto, una familia en la que con todo el respeto se permite y además se incentiva a pensar cada uno por su cuenta. Y yo creo que eso siempre lo he valorado, el hecho de que ambos no intentasen imponer sus ideas. Bueno, pues todos esos elementos te marcan mucho, porque conocer pues la República Democrática Alemana, la Alemania comunista, fue un shock absoluto. Fue un shock absoluto porque además no iba a conocerlo como algo negativo, sino como algo que se nos intentaba vender de la manera más positiva. Es decir, fuimos a un campamento en el que éramos tratados como lo que deberíamos ser embajadores de lo bien que iba todo. Y si a un chaval de adolescente le rechina todo eso, imagínate lo que es la realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, todas esas cosas, claro, marcan tu carácter, ¿no? Y yo creo que la valoración de la iniciativa individual, de pensar por uno mismo, de no caer de no tragar
ruedas de molino que llamamos en español, ¿no? De aceptar dogmas porque sí, es una parte de todo eso. Y para mí siempre ha sido muy importante no divulgar desde la idea de yo soy un experto y ustedes tienen que, sino de convencer y de además explicar las cosas de una manera que sea entendible, porque la economía no tiene por qué ser algo absolutamente imposible de entender, porque no lo es, lo hacemos difícil de entender.